Que el Señor te bendiga. Buen día, espero que estés muy bien, que estés de maravilla, gozando de la presencia del Señor. Bueno, yo sí, feliz, excelente. Preparándome, creo que no les había avisado que no tuve la Eucaristía anoche, pero la tengo hoy, primero en Betel, en la montaña, y más tarde a las 6 de la tarde en Otón de Vélez, así que por partida doble para celebrar el gozo de la vida en el Señor. Y en este día también, de manera especial, en la iglesia celebramos a la Virgen María como Madre de Dios. Es una fiesta preciosa, la fiesta fundamental. ¿Sabes? Los otros dogmas de la Virgen María se fundamentan en este dogma, la Virgen María como Madre de Dios. Que venga el Espíritu Santo entonces sobre cada uno de nosotros en este inicio de año para glorificarle a Él. Hay dos temitas que quisiera tratar. La verdad no sé si lo logro, pero vamos adelante para ver si el Espíritu Santo me ayuda con estos dos temitas para compartir contigo. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del 16 al 21. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño recostados en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Y gente linda, creo que es bastante importante tocar el tema de la maternidad de la Virgen María Madre de Dios, porque hay bastantes dudas, mucha gente que se deja llevar por teorías extrañas. Nos preguntamos cómo puede ser María la Madre de Dios, si Dios ya existía antes de que ella naciera. Es ilógico. Pues quiero que entendamos esto para celebrar con gozo esta fiesta de la Virgen María. En el diccionario encontramos que madre es la mujer que engendra, ¿verdad? Obviamente decimos que la Virgen María engendró a Dios, al Creador, pues estamos equivocados. Dios, pensar que proviene de la Virgen, hay un error. Se dice que es madre del que ella engendró. Eso, de Jesús, el que ella engendró. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios. Escucha, Jesús es Dios. La Virgen María es madre de Jesús, que es Dios. Entonces ella es madre de Dios. ¿Entendiste el enredo? Pues practícalo. No se debe confundir entre el tiempo y la eternidad. Pilas. La Virgen María obviamente no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno de Dios quiso entrar en el tiempo, quiso venir a nosotros y hacerse hombre como nosotros. Ahí ella empieza a ser madre de Dios, del que se encarnó. Para hacerse hombre quiso tener madre, Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Es decir, Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Es decir, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Entonces, María es madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace 2000 y algo de años en la encarnación. Dios no necesitaba una madre, pero la quiso tener para acercarse a nosotros con infinito amor. Dios es el único que pudo escoger a su madre, y para consternación de algunos y gozo de muchos otros, escogió a la Santísima Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios. Cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, movida, oye pilas, movida por el Espíritu Santo, la llamó Madre de mi Señor. Obviamente está hablando de mi Señor, Dios, Lucas 1:39-45. Ese Señor es Dios. La verdad de que María es Madre de Dios es parte de nuestra fe.
Claro que sí, y fue proclamada un dogma en el concilio de Éfeso en el año 431 y es el primer dogma de la Virgen María. Pero ¿por qué se da este dogma en este año 431, el concilio de Éfeso? Había por allá un patriarca que se llamaba Nestorio. Alguna vez un sacerdote por allá en la misa dijo que no, hay que llamar a la Virgen María Madre de Jesús, pero no Madre de Dios. Y se armó el lío, Nestorio era el obispo, Nestorio ignorantemente apoyó al sacerdote, el pueblo se alborotó, y entonces hubo mucha lucha en eso, hasta que en este concilio ya la Iglesia tomó la determinación, pero después de analizar bastante, obviamente. La doctrina referente a María está totalmente ligada a la doctrina referente a Cristo, indudablemente. Confundirlo es confundir la doctrina de la Virgen María con la de Cristo, es enredarse. Cuando la Iglesia defiende la maternidad divina de María, está defendiendo la verdad de que su Hijo Jesucristo es una persona divina. Mira, algo así como lo que decía Nestorio. Nestorio hablaba de, claro, Jesús era Dios, pero como en unos momentos, pero no era Dios en otros. Entonces no era Dios cuando se trataba de que era hijo de María. No tiene sentido, es como decir, yo soy sacerdote cuando estoy celebrando la misa, pero cuando no estoy celebrando la misa no soy sacerdote. Yo soy hombre cuando... Oye, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces Nestorio dividía una cosa con otra, tuvo una gran oposición de San Cirilo, también obispo de Alejandría, que fue llevando a clarificar esta realidad. Entonces te presento lo siguiente. No quiero que te aprendas todo esto, pero quiero que sepas una cosa. La Virgen María es Madre de Dios, pero ¿por qué Madre de Dios? En la eternidad, no. En el tiempo. Es Madre de Dios engendrado. El Dios engendrado en la historia. Jesús. Jesús es Dios, ¿sí o no? Entonces, la Virgen María es Madre de Jesús porque está engendrado en ella, ¿sí o no? Entonces, si Él es Dios, ella es Madre de Jesús, que es Dios, Madre de Dios. Tristemente, también hoy este dilema se encuentra en las iglesias. Claro que sí, el nestorianismo está muy modernizado. Entonces la Virgen María no es Madre de Dios. ¿Cómo entenderlo? Entonces, ¿cómo podemos dividir esta realidad? En este día glorificamos al Señor, al Padre, que nos regala a la Virgen María, Madre de Dios, porque es Madre de Jesús, y también, pues, aunque no hay que unir esas dos cosas, no debemos decir en el rosario, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ahí uniendo eso nos podemos equiparar nosotros a Dios, pero también en la cruz el Señor nos la ha dejado como Madre. Es la primera enseñanza que creo que es totalmente importante para entender la maternidad divina de la Virgen María. Por otro lado, decía que eran dos ideas. Mira, empezando este año, yo no sé si muchos de ustedes dedicaron tiempo a cosas sin sentido anoche. Yo pienso que tenemos un año para hacer una cruzada en contra de los agüeros y de las tonterías que muchas veces aprendemos. Es increíble que papá o mamá, por estar ocupados tragándose 12 uvas, que de pronto se atragantan y se ahogan, no aprovechen el tiempo para orar por sus hijos, para bendecir a sus hijos. Es una cosa tan ridícula uno ver gente corriendo con una maleta por las calles y creyendo en lo que puede hacer una maleta y esa carrera, y no creer en lo que puede hacer el Señor Todopoderoso. Personas que en vez de estar bendiciendo a sus hijos para el inicio del año, que no sea eso fundamental para los cristianos, pero ahí también actúa Dios, prefiere estar corriendo a ponerse unas tangas amarillas al revés. Realmente no tiene mucho sentido, ¿no te parece? No niego, alguna vez también en la vida yo en estas épocas saltaba las escalitas que para viajar mucho, y ahora entiendo cosas ridículas. Hay una cosa que sí hay que hacer cuando se empieza el año, y si no lo has hecho, es tiempo que lo hagas precisamente en este momento. Y la palabra del Señor en este día también nos enseña cómo hacerlo. La primera lectura del libro de los Números dice hermoso: di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. Así que bueno que tú también aprendas para que bendigas a tus hijos. Dice así: el Señor te bendiga y te guarde, te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz.
En vez de seguir agüeros, ¿por qué no bendices como la palabra del Señor pide bendecir? Todavía tienes tiempo. Después te confiesas por haber seguido los agüeros, si es que los seguiste, ojalá que no. Es ridículo que un cristiano siga estas cosas, pero por si acaso, confiésate, pero todavía es tiempo, en este inicio de año, que bendigas así a los tuyos. De esta manera bendecirás a tus hijos. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Libro de los Números, capítulo 6, del 22 al 27, es la primera lectura. Y como tú eres también hijo espiritual de la familia Osana, yo te bendigo, que empieces un año de bendición, sin acuerdos, sin tonterías, pero siempre, siempre en las manos del Señor. El Señor te bendiga para ti y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Que tengas un año en pura bendición, entregadito al Señor, enamorándote del Señor y de la Madre María, que ella, Madre de Dios, también nos acompañe en este caminar. Qué hermoso que hoy también, en su día, le regales una rosita a nuestra Madre María, Madre de Jesús, que es Dios, Madre de uno, que es Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a regalarle una rosa a ella. ¿Quieres? Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y con la intercesión de la Virgen María, para este año bendigo tus manos, lo que hagas, tu corazón, tus pies. Oye, la vida va pasando, ¿verdad? Así es, la vida va pasando. Empieza a vivir bien este año. No sabemos para cuántos de nosotros será el último aquí en la tierra. No lo sabemos. Yo te bendigo, todo tu ser, tu familia, que puedas vivir un año en mucha unión en tu hogar y en unión con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén, gracias. Una información importante, siempre celebro la misa que nos dan los jueves, pero este jueves no será. Celebraremos hoy a las 6 para recibir al año con bendición. El jueves, por algunas razones de viaje, ya no estaré en la Eucaristía. Les amo en el amor del Señor. Reciban un abrazo grande, sonrían, que este año nos pongamos el uniforme todos, el de la sonrisa
de la felicidad y el Señor en nuestro corazón. Hasta pronto. Mi gente linda, Osana, que el Señor te bendiga, espero que estés muy bien, de maravilla, gozando de la presencia del Señor. Te doy la bienvenida a este nuevo tema, para nacer de nuevo, tema 22, ¿sí? Estoy desde Betel, estoy en el balconcito de la ermita. Me molestan un poquito los bichitos porque con la luz del celular, del iPad, hay bastante bichitos que vienen. Estaban llegando golondrinitas a esta hora, a oscuras, a revolotear aquí, y escuchaba por el bosque un animal que caminaba. Pero aquí estoy altito. Lo que sí me pueden molestar son los bichitos, pero quiero asumir el riesgo. Que el Señor te bendiga. Espero que estés viviendo de una manera linda este desierto, este caminar para nacer de nuevo. Y bueno, mi propósito no es el del Señor, no sé cuál será el de Él, pero mi propósito es terminar con la Epifanía. Y que venga el Espíritu Santo a tu continuación, a tu diario espiritual, a tu hoguera, si es que lo estás trabajando en hoguera, en familia. Que venga el Espíritu de Dios, que nos acompañe, que nos ilumine en este caminar. Ven, Espíritu Santo, aquí a Betel, a las monjitas que están en Betel, a todos los que aquí compartimos y a la familia Osana en todo el mundo, de manera muy especial a aquellos que están viviendo este desierto de la mano en la familia y de la mano contigo, amado Señor, naciendo de nuevo. Familia linda, a ver, un tema que me gusta, mira, yo desde hace muchos años, antes de ser sacerdote, he manejado mucho el tema de cambiar, cambia. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no transformas tu vida? Y sabes que hace algún tiempo, leyendo algunas cosas que el Señor pone en nuestras manos y meditando, he ido cambiando mi manera de pensar frente al cambio. Ahora, lo que digo es que no debemos cambiar. Creo que debemos aceptarnos, amarnos, querernos. Y ahora no soy tan amigo de ese discurso. Le decimos al esposo o a la esposa, cambia. A los hijos, cambia. Y ahora lo que hay en mi mente, y a ti te digo, no te esfuerces demasiado en cambiar. Yo te invito a que empieces a dejar en paz tu vida y no te exijas tanto por cambiar. Yo sé que algunos pueden decir, pero eso es extraño. Siempre hemos escuchado que hay que cambiar, que hay que transformar, Ese tema lo escuchamos siempre. Ahora, yo quiero empezar a decirte, porque ahora ya no soy tan amigo del cambio. La pregunta primera es, ¿qué nos mueve a cambiar? Mejor dicho, no eso. ¿Qué nos mueve a buscar cambiar, a angustiarnos por cambiar? ¿Qué nos mueve a angustiarnos porque los otros cambian? ¿Sabes? Lo que nos mueve a querer cambiarnos a nosotros mismos o a otros es la falta de tolerancia, es la falta de aceptación. Eso es. Queremos que los demás sean como yo, piensen como yo, actúen como yo, o quiero yo ponerme en los parámetros que me ponen los otros, entonces debo responder a esos parámetros o a los parámetros de la sociedad. Entonces debo cambiar, pero es por eso. No es una cosa tan sana en el corazón. Lo que ocurre es que no toleramos en nosotros mismos un defecto, una dificultad, una falla, una debilidad que tenemos. Y entonces nos empeñamos a corregirla, pero hasta incluso a despreciarnos a nosotros mismos si no logramos esa transformación.
y empezamos a ejercer violencia contra nosotros o contra los otros y nos da vergüenza de nosotros mismos, nos da rabia, asco, sencillamente nos da impaciencia y nos imponemos el deber cambiar. ¿Para qué? Para ser personas respetables, para ser aceptados, para querernos a nosotros mismos, para entrar en la sociedad. Ese es el lío. Es una falta de tolerancia, es una falta de amor propio, es una falta de aceptación. Cambiamos para ser aceptados, para responder a las expectativas de otros, lo que ellos quieren de nosotros, para ajustarnos a la imagen ideal que nosotros mismos tenemos de nosotros o lo que nos han enseñado los papás. Tienes que ser así, de una manera, de otra. Entonces por eso luchamos tanto por cambiar. ¿Sabes qué nos falta? Paciencia. Paciencia con nosotros mismos, con los demás. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos esforzamos por cambiar. Y eso no resulta. La violencia nunca ayuda al crecimiento. Jamás. Jamás la violencia, ni siquiera interior, ayuda al crecimiento. De ninguna manera. Hay una cosa que debemos entender. El cerebro entiende al revés. Cuando le repetimos cambia, 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 tanta repetidera en el cerebro va respondiendo de una manera diferente. El único cambio aceptable es el que viene de aceptarnos a nosotros mismos. Eso es. Cuando yo me acepto como una criatura que Dios ama, amada por el Señor, como la niña de los ojos del Señor, según dice Isaías, entonces el cambio, la transformación va llegando poco a poco, pero no con una insistencia recalcitrante, no forzándonos. Así no sucede el cambio de ninguna manera. Es que quiero orar distinto, es que quiero aprender teología, es que quiero Biblia, es que quiero ser un santo. Oye, recuerda que no es con tus fuerzas, es el Señor quien lo puede ir logrando en ti. La paradoja del cambio es que solo conseguimos alcanzarlo cuando nos olvidamos de Él. Escucha eso. El cambio empieza a ocurrir en nosotros cuando nos amamos, cuando nos aceptamos y cuando nos olvidamos de esa insistencia del cambio. La resistencia que oponemos contra nosotros mismos, a nosotros mismos o a cualquier situación de los demás, solo sirve para reforzar esa tendencia, de tal manera que el cambio se va haciendo imposible. Yo lo he experimentado en muchas cosas de la vida, en mí mismo, en mis defectos. John, pero tienes que cambiar. John, pero te tienen que aceptar. John, pero puedes ser mejor. Yo creo que tengo que empezar por darle gloria al Señor y gracias por tantas maravillas que hace en nosotros. Entonces Él mismo y con su fuerza obrará esa transformación en nosotros. No olvides que cuando soy débil es cuando soy fuerte. La felicidad es algo más que un estado que yo veo en mi vida. Mejor dicho, la felicidad es una determinación. ¿Puede un enfermo ser feliz? Sí. ¿Puede un sano ser infeliz? Sí. Queremos cambiar muchas cosas, pero lo primero que tenemos que hacer es tomar la determinación por la felicidad. La vida siempre debe seguir. Te insisto, la felicidad es una opción. Puede estar acompañado y ser infeliz. Puede estar en la soledad y ser feliz. Es una determinación que vamos tomando nosotros por la felicidad. No es porque cambiemos, no es porque transformemos nuestra vida de una o de otra manera. Debes entender una cosa, la naturaleza es sabia y ella se cuida de sí misma. Las cosas que hay que transformar cuando nos vamos amando, cuando nos vamos poniendo en la presencia del Señor, el Señor mismo y nuestra humanidad va transformándose poco a poco. Si algo no puedes cambiarlo, ¿qué debes hacer? Acéptalo. Muchas veces pasamos la vida intentando muchas transformaciones que no vamos a lograr. Entonces hay cosas que no podemos transformar. Hay que aceptarlas. ¿Entiendes? Y la aceptación misma es la que preparará el cambio. Eso, escucha esto. La aceptación, la paz de cada cosa que llega a tu vida es la que va preparando el camino para el cambio, para la transformación, si es que debe producirse. Si no, pues sencillamente la felicidad se dará aún en esa situación que antes no podías aceptar. Acepta
hechos, debemos amoldarnos a muchas situaciones. Debemos reconciliarnos con nosotros mismos. A ti te digo, reconcíliate contigo mismo. Y el cambio se sucederá en el momento que tú menos lo esperas. Hay que trabajar antes la aceptación, antes el amor, un amor propio que también es sano, porque no eres un gusano, sino que eres hecho a imagen del Señor, a imagen y semejanza del Señor. Así es la naturaleza humana y es sabia. La naturaleza se resiste con toda su fuerza cuando alguien intenta cambiarla directamente. ¿Entiendes eso? Mientras que cambia por sí misma cuando la dejan en paz o la empujan en dirección contraria. ¿Entiendes? Así es la naturaleza. Hay que dejarla en paz. Hay que amarse. Hay que aceptarse. Hay que dar más gracias a Dios para poder ir logrando la transformación por una vía de aceptación que por una vía de autocrítica, de crítica, de destrucción. Así pasa también con los demás. Queremos que cambien, ¿sabes? Yo te invito a que dejes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos en muchas cosas en paz. Empieza con el amor y la aceptación. Déjale en paz en muchas de sus acciones, también en sus pensamientos. ¿Por qué queremos que los demás sean como nosotros? ¡Qué horrible! Imagínate tú que todos vivamos como uniformados en esta vida. No se trata de eso. La riqueza de la humanidad la hace precisamente la diferencia. Es hora entonces de que ensanchemos nuestras miradas, de que ensanchemos nuestra aceptación y le mermemos más a la crítica, a la autocrítica también. La base de nuestra conducta con los demás y con nosotros mismos eso es lo que debe transformarse, no a tanta crítica, y sí al amor, sí a la aceptación, sí a la tolerancia. Aceptar la realidad no quiere decir de ninguna manera tolerar el conformismo, la pasividad, la apatía, la mediocridad, de ninguna manera. Aceptamos la realidad como el pájaro que acepta sus alas. El lío es cuando queremos tener las alas más grandes, más cortas, y no aceptamos lo que tenemos. Cuando vamos aceptando, no nos frenamos de ninguna manera, sino que empezamos a volar, empezamos a vivir de otra manera, y entonces la transformación viene por sí sola. ¿Sabes? Me gusta mucho a Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. Ella veía que era muy difícil transformarse hasta llegar a un nivel de santidad como ella lo había imaginado y lo había visto en otros santos. Sabía que no lo iba a lograr. Lo que hizo fue aceptarse como una niña pequeñita y abandonarse pequeñita en las manos del Señor. De tal manera que la transformación no depende de ella, depende del Señor. Por eso hay que aceptarse. Cambia. Deja de martirizarte. Deja de hacer tantas listas de transformación. Empieza un mes, empieza un año, una relación, una cantidad de proyectos de transformación. ¿Por qué no empiezas por amarte, aceptarte, aceptar a los otros, disfrutar la vida, tomar la decisión por la felicidad? Y entonces la transformación vendrá poco a poco. La aceptación plena de mí mismo y de todos los demás acaba con todas las tensiones y siembra la paz y la felicidad en nuestro corazón. Entonces debemos empezar a vivir en libertad todo lo que el Señor tiene para ti y para mí. Opta por la felicidad. La transformación vendrá cuando tenga que venir. Que sepa gozar de todo, que no me venda la falsa diversión, que busque la felicidad en mi interior, que busque la felicidad. Quiero apostar por grandes ideales, que sepa que
Pues bueno, al terminar este tema, lo que hago es correr para adentro. Es que está bien oscuro. Y estos animalitos, me he comido unos 7 bichitos, insectos, y muchos no me pican, me muerden. Así que tampoco voy a querer que ellos cambien. Voy a cambiar yo de lugar, porque ellos están en su hábitat. Así que soy yo quien va a cambiar de hábitat. Ámate. El Señor te ama, no eres un gusano, es una criatura hermosa. Y el Señor ama también su historia. Tu historia es como esa montaña a la que hay que acceder con los pies descalzos, como Moisés en la montaña. Yo te bendigo, que el Señor te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No te olvides reflexionar, ir a tu diario y tomar en serio esto que el Señor nos dice. Esperamos tu bendición. Sepa que mi vida vale mucho más que no. Amén, amén. Gracias, gracias. Abrazo grande, sonríe. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos en el próximo tema, en este desierto. Creo que termina en Epifanía. Hermoso, ¿verdad? Hasta pronto. Te amo en el amor del Señor. Bye, bye.